Ellos, ellos lograron terminar la carrera y lograron ser buenos profesionistas. Es lo que yo llamo los tiempos heroicos de la informática, porque si nosotros en esta época tuviéramos esa situación, pues ciertamente nos sería más difícil. Y esa época era una época más difícil para estudiar informática porque no habían los adelantos tecnológicos que nosotros tenemos ahora. Y bien, en esa época apenas iniciaba Internet y no estaba a su uso generalizado. En esa época, a finales de los 80s, apenas iba surgiendo y solamente la Internet la utilizaban los profesionales y en los círculos académicos más elevados, y no había, quizás sí había en universidades, pero no en la mayoría. Mientras que un estudiante hoy tiene la posibilidad de ir a una biblioteca y buscar en un libro lo que sea que le hayan dejado su proyecto o tarea en informática, y además tiene la posibilidad de consultar en internet. En esa época, mediados finales de los 80s, solamente se tenía en su caso la posibilidad de buscar en los libros que hubiera en la biblioteca. Y vaya, en esta época, por ejemplo, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, en una tarea de programación, si nosotros tenemos una duda o tenemos un algoritmo que no nos sale, tenemos la posibilidad de buscarlo en internet en base a lo que alguien haya compartido, o entrar a un foro de discusión en internet de programación y preguntarle a un especialista de alguna otra parte del mundo, en español, en inglés o en algún otro idioma, la duda que tenemos. Pudiera darse el caso, por ejemplo, que un experto en programación de Rusia nos pudiera dar la respuesta. Claro, haciéndole la pregunta en inglés. Cosa que a mediados o a finales de los 80s no era posible. Posiblemente en esa época un estudiante latinoamericano y un estudiante ruso, por ejemplo, no tenían esa posibilidad porque internet todavía no estaba lo suficiente, apenas estaba en sus inicios, y bueno, en esa época estaba el telón de acero, y pues no, es decir, la división del mundo en un mundo capitalista y en otro comunista. Ya con la caída del muro de Berlín y la globalización, el desarrollo de internet y este largo etcétera, las personas de distintas partes del mundo pueden ahora no solamente comunicarse con fines sociales, sino también académicos. Y bien, este respecto de lo que ahora tenemos y que debemos valorar porque antes no se tenía, sigo hablando sobre estas generaciones que estudiaron a mediados y a finales de los 80s, que son ahora las generaciones que, por ejemplo, en mi caso, la mayoría me formaron a mí como profesionista, porque fueron mis maestros, varios de ellos, y siguen formando a las siguientes generaciones. Bien, a ellos los formaron profesionistas, la mayoría de ellos profesionistas a mediados o a finales de los 80s, que no tenían un título universitario, digamos, la mayoría de ellos en informática. Voy a lo siguiente. Sí tienen o tenían los conocimientos para enseñarles, pero aquí el autoaprendizaje tomó un giro que impulsó a estas generaciones y que ayudó a impulsar inclusive a las nuestras. Voy a lo siguiente. A mediados y a finales de los 80s, los responsables de formar a las primeras generaciones de estudiantes de las carreras relacionadas a la informática fueron profesionistas que propiamente no estudiaron una carrera relacionada a la informática, sino que eran, por ejemplo, ingenieros químicos, ingenieros en metalurgia, ingenieros industriales, que se habían especializado en una o varias ramas de la informática, programación, diseño de base de datos y otras ramas. Debido a que estas ramas de la informática les gustaban,
o las estudiaron por la oportunidad de formar a estas nuevas generaciones. Ya estas primeras generaciones de mediados de los 80s, de finales de los 80s, que ya tuvieron un título universitario de informática, siguieron impulsando a las siguientes generaciones y así sucesivamente hasta la época actual. Pero menciono esto porque debemos de valorar debemos de valorar estas personas, estos profesionistas de cuando empezaron a enseñarse las carreras relacionadas con la informática, esos primeros alumnos que fueron enseñados por profesionistas que se especializaron en varias áreas de la informática sin ellos propiamente haber estudiado una carrera en informática o tener propiamente un título universitario en informática. Ellos tomaron la decisión de especializarse en una área específica de la informática, ya sea con estudios de posgrado, ya sea estudiando libros, estudiando diplomados, estudiando qué sé yo. Y ellos impulsaron a esta generación y por ende ayudaron a las demás generaciones. Entonces, si en la época actual nos encontramos con un ingeniero industrial, con un ingeniero químico, con un ingeniero en metalurgia, que propiamente no tiene un título de licenciado en informática, ingeniero en sistemas de información, y sin embargo es un especialista en programación, es un especialista en redes, debemos entender que es gracias a eso y que buena parte de ellos que impulsaron a esas primeras generaciones de mediados y finales de los 80s siguen en activo y ellos ayudaron a impulsar todo esto. Por tanto, no debe extrañarnos que una persona que tenga una ingeniería en algo distinto a informática se dedique a esto, porque precisamente estos profesionistas, en una época en la que apenas comenzaban estas carreras, dieron el impulso a ellos y a su vez ellos a las siguientes generaciones. Y yo, por ejemplo, en mi caso, espero poder dar clases en la carrera de ingeniería en desarrollo de software. Propiamente no soy ingeniero en desarrollo de software, pero al ser licenciado en informática tengo un perfil suficiente y adecuado. Bien, ya me alargué a algo en este podcast. Ya para finalizar, pues quisiera mencionar sobre esto, sobre la importancia del autoaprendizaje en informática. Y bueno, esto del autoaprendizaje, como ya pueden haberse dado cuenta, se maneja desde hace varios años. Los propios profesionistas, que fueron los profesores de los primeros estudiantes de las carreras de informática cuando éstas comenzaron, utilizaron el autoaprendizaje, ya sea en base a cursos, a libros, a diplomados, para poder adquirir ese conocimiento e impulsar las nuevas generaciones. No es algo que sea nuevo. Y es algo que está siendo objeto de la investigación científica, porque, por ejemplo, una amiga mía que yo aprecio mucho realizó una tesis titulada El uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la informática. Y según lo que ella me había comentado, pues es algo que es actual y es algo que es muy interesante. Entonces, bien, este ha sido el tema del día de hoy, el autoaprendizaje en informática. Espero les haya gustado. Si les gusta mi programa, mi podcast, suscríbanse al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en SoundCloud y háganse fans de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Bien, nos escuchamos en el próximo podcast.